Quilmes mucho tiempo, cuando Pablo hablaba de la Pachamama, lo quedaba mirando, este tipo tiene que ir al Borda mínimo porque no entiende dónde está. Hace brujería, ¿entendés? Tipo que se buscó en su identidad, se reconoció indígena y milita por esa causa hace muchos años. Hablaba en los 90 de la Pachamama, de la puesta al sol y todo el mundo. Había que quemarlo. Había que quemarlo, era un anarquista, un subversivo, tenía ideas locas. Pero no. Ahora ya lo quiere, porque todos quieren fotos con Pablo. Ah, sí, justamente dentro de 3 días se cumplen 38 años de la desaparición del primo. En la Espeleta, en mi casa, se lo lleva al pleno mundial. Era un militante, nosotros de la PRI, Frente de Revolución Indígena y Popular, dentro del lugar, o sea, del PRT. Y él ese año se recibía de ingeniero en la zona. Era albañil, él me enseñó la albañilería. Albañil, maestro mayor de obra y estudiaba. O sea, era sobreestante de obra acá en la facultad de Villa Domínica. O sea, tenía práctica de cabeza de 15 años con todo el esfuerzo porque tenía que laburar, estudiar y militar. Decía, el tipo se sentía feliz y me decía, yo soy la persona más feliz del mundo. Mi hermano me decía, pues yo decía, pero no, dice, vos sabés que para mí el estudiante tendría que pagar, porque uno sabe qué satisfacción es aprender. Vos llegas a mí y si aprendiste algo nuevo, eso es algo maravilloso. Te sentís algo distinto. Dice, lo que pasa es que ese es el tema, la gente no se siente humana, está robotizada, no le interesa, no sabe que aprender es, que vivir es aprender para primero al menos. O sea, y justamente lo que da eso, la cabeza que está formada de otra cultura, que puede aprovechar todo esto, lo que le da el sistema, más allá que todo esto se hace con una visión capitalista, con la cuestión todo dogmática, la utilización irracional que se hace de la ciencia, todo siempre a beneficio del poderoso, todo lo que la mente humana dio del mundo para el progreso, y todo se acapara el que tiene el poder es justamente capitalista. Y todas esas cosas hablamos y digo, ese es el tema. Ustedes, yo preocupamos el tema, ¿cuál es el problema? El problema es la colonización que tenemos, la colonización mental de todo el mundo, digamos, una colonización, porque somos dogmáticos, y ahí empieza la colonización. Y que viene justamente el positivismo. La gente que está bien, el afán de estudiar, perfecto, pero lo hace de esa forma, dogmática, no piensa con cabeza propia. Toma esto como la verdad absoluta y eso tiene que ser, si no está escrito, no existe. Y así estamos formados todos, ¿no? Y tenemos una estructura mental milenaria, o sea, porque viene de Europa esto. Y ahí se formaron así, y siempre una visión patriarcal, ¿sí? Por eso la mujer no participó nunca. ¿Dónde hay una mujer filósofa que hablando de aquellos años que estaba Aristóteles, contaban toda esa gente? No existe, ¿por qué no consideran ser inferior? Cuando la mujer hoy se le permite hacer lo que hace porque ve que ya le han robado la identidad, piensa como hombre. Lo mismo que al negro. Si el negro puede ser presidente porque le sacaron la identidad, saben que ese va a actuar también como capitalista. O sea, la identidad tiene que ver fundamentalmente total con lo que es la persona. Y cuando te sacan eso y no sos nada, sos un robot, sos una persona más, como decía Pablo, los perritos con el reflejo condicionado. Somos eso. Y eso es lo que somos realmente, colonizados hasta la médula. Por eso todas estas cosas que yo escucho que plantean, que escucho lo que pasa y lo que... Es que nadie se preocupa de lo que es la educación. Pero la educación de veras, no la educación esta dogmática, que nos forma a servirle a un sistema, servirle a una constitución, servirle a todo lo que ellos, justamente ellos, estos degenerados, que son capitales, ellos nos bajaron de Sarmiento, Mitre, todos estos tipos que nos metieron eso en la cabeza. O sea, la educación opresora. Entonces, ese es el tema, para mí la batalla cultural empieza por eso, entender qué es la educación y qué en todo caso que tiene que ver con la cultura. ¿Qué cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Y me parece que son todos desafíos que tenemos que tomarlos y no podemos esperar nada de los dirigentes, pero absolutamente nada, porque ellos cuando llegan allá, ellos van para, como quien dice, comentar, hacer la venia para servir al sistema. O sea, se pelean para eso, no se pelean para servir al pueblo. Más allá que hay buenas intenciones, ¿no? Pero después se los devora. Si nosotros no empoderamos a nuestros pueblos, y como pueblo estamos empoderados con conocimiento,
y la cosa no se va a cambiar. Hablamos de todo esto, lo que nos cuesta pues son falencias de la Constitución misma. Las leyes, ¿de dónde viene eso? ¿Quién la hizo? No sé si leyeron esto, ¿no? Que acá habla del derecho romano y la justicia. Ahora, acá le preparamos una... Claro, el 1600 también, el 1600. Acá hay un material interesante. Yo lo que no conozco al autor, la verdad no lo busqué. Es un tipo que hace simplemente un comentario de Garcilaso. Sí. Pero tiene que ver con eso, cómo no nos dimos cuenta, o sea, no hemos podido la vida al mundo, estamos por hacer explotar al mundo. Es el tipo de positivismo que apuntaron a construir una superhumanidad y en ese afán estamos por hacer destruir la humanidad, destruir el planeta. Eso es lo que me entendemos, cuando estamos a la altura de la evolución de la humanidad, nuestra mente no está a esa altura, porque estamos viendo los chiquitos siempre, estamos peleando por eso. Ese es el individualismo que ellos nos metieron. Y dejamos de ser lo que somos. El hombre ha sido comunista siempre, porque somos eso. Eminentemente comunitario, político. Si no, no hubiéramos podido llegar a lo que llegamos. Bueno, acá un poco el autor plantea con el tema de Garcilaso la Vega, a partir de la reivindicación del Tahuantinsuyo y demás, pero habla justamente de esto. Sí, habla ahí, pero yo quiero más atrás, porque para encontrar la historia, pero de raíz, no la historia que nos escribieron, tenemos que buscarla a través de nuestro pensamiento, a través de propio razonamiento, porque nadie escribió el origen real de la humanidad. Hay siempre un hombre macho que caza, golpea, siempre la somete a la mujer y yo te convencí para nada. Era matriarcal, de ahí venimos, de la organización matriarcal. La humanidad se hizo con eso, salimos a la caverna con esa organización y caminamos el mundo. Y hemos llegado a América. No sé cuándo, 40, 50, no sé, no importa, lo que importa es que eso quedó guardado hasta 1492, esa forma de ver al otro, de ver el ser humano y ver la naturaleza. Entonces, el 1492 tiene que servir una enseñanza, pero nadie se detiene eso, porque tenemos la mirada capitalista, la cabeza eso, cosa del pasado, ya fue, nada. Y este tipo que habla de Garcilaso, que viene a decir todo, o sea, sincerar realmente la historia, porque es así. Ese dogmatismo que se puso, que tuvo que justificar, justamente el patriarcado tuvo que justificarlo. Por eso yo digo, ríos de tinta se volcaron para fundamentar todo esto. La Biblia, ¿qué más antiguo que tenemos como escritura de la Biblia? Yo vengo a los cerros, aprendí a leer porque en la escuela de campaña iba a la escuela y hice hasta quinto grado ya. Y aprendí a leer, leía la Biblia, pero nunca llegaba allá, ¿no? Ahí en medio de los cerros, basteaba el chivo y todo, y estaba la Biblia ahí que ustedes se apasiona ya. Y después estaba la conducción del general y la razón de vivir. Yo me devoré esos libros chiquitos. Y después, más grande, adolescente, empecé a leer ya la Biblia de vuelta y Espíritu Cristo. Hasta que descubrí que es un libro justamente de pasatiempo y es el libro más mentiroso que existe, no tiene nada que ver con la realidad humana. O sea, pero por eso no aprendemos a leer con espíritu crítico. Tomamos como verdad absoluta lo que leemos y, porque claro, queremos aprobar el curso. Porque el sistema es así, nos forma. Es una cabeza robotizada que tenemos. Pensar en cabeza que lo puede hacer en cabeza un ser humano total. Y para eso hay que ser libre, hay que despojarse de ese colonialismo que tenemos. O sea, por eso digo, si no volvemos a ver de que somos eso, comunitarios, somos políticos, porque así pudimos sobrevivir en aquellos tiempos de inmensa, ¿no?, frondosidad majestuosa de naturaleza, donde el ser humano pero éramos nada, desnudos, lo que somos, ¿viste? No como un animal que nace, ya nace con sus reflejos condicionados para sobrevivir enseguida, y el hombre necesita mucho tiempo, meses para aprender a comer solo, necesita años para caminar. Así estamos de ventaja total, pero una organización que nos hizo fuerte, y es la organización matriarcal, y es la cabeza de la mujer pensante que supo contener a la comunidad, organizarla y después salir a caminar el mundo. Y ahí parte justamente lo que son las leyes biológicas, inventarse deidades para explicarlo. Porque piensen ustedes, ¿cómo le explicamos a los chicos? Y le inventamos cosas que no son, porque el chiquito de por sí, por su naturaleza, es preguntón. Porque somos así, pregunta y uno les miente. Así hacemos, porque nos cuesta. Ahí está la forma. Entonces,
sí, eso seguramente que hicieron nuestras madres a primaria. Así llegamos a América y por eso teníamos diversidad de deidades y siempre lo femenino es la deidad máxima. O sea, nuestra diosa, la Pachamama. Decimos los andinos, los mapuches dicen Ñuquemapu, quiere decir lo mismo, madre tierra quiere decir eso, Ñuquemapu. Y los guaraní y todo, siempre es femenino. En cambio en Europa, todo masculino. Yo cuando descubrí eso empecé a ver cuáles son los dioses de los musulmanes, Alá, macho. ¿Qué son los budas? Macho. Claro, porque se globalizó en toda Europa esa mirada. Porque la mujer tenía que ser aplastada, y la mujer que pensaba había que quemarla si no se le vio porque es bruja, porque no tiene derecho a pensar, porque eso atenta contra la propiedad privada. Leí el libro de que hizo, el que estaba con Engel, por ejemplo, que habla justamente de la propiedad privada, el origen de la familia, la propiedad privada. Más o menos el tipo llega, vaya que tiene su visión también positivista, pero también puede acordar con esta visión, de que nace ahí la propiedad privada, nace con la familia, porque deja de ser comunitario, porque lo que tiene que ser para mí, si todo pongamos, cuidamos ganado, yo tengo otra parte que es para mí, lo demás que se jodan, porque más allá que podamos compartir, pero ahí nace el individualismo y nace la familia, nacen los problemas. Y acá nos acusan de indio, degenerado y todas estas cuestiones de este tipo que nos escribieron cuántas sartas de mentiras, que nada, para nada es así. Había familias, pero siempre regía el principio comunitario fundamental y una ley no escrita que para nosotros se llama AINI, que quiere decir la reciprocidad como ley, porque cualquiera que leyó un poco el diario Colón cuando llegó Colón o cuando llegó acá, pero a los que primero que decían, estos indios se asombraban que nos traen cosas. Nos traen manjar, nos traen agua, nos traen comida. Porque es el principio de reciprocidad, que llega que darle, sin que lo pida. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con la isla de Guanán y Cuba, por ejemplo? En aquellos tiempos, que no teníamos celular. Pero estaba instalado en el continente ese principio de reciprocidad porque venía de la organización matriarcal. Y quedó guardado eso. Y ahí el principio justamente humano, de pensar en el otro, de ser solidario, viene todo. Eso es lo que hemos perdido, y eso es lo que se llama colonización mental, hacer ver de que es todo, y eso no es ignorante, por eso el ignorante es cobarde y miedoso. ¿Cómo es la defensa? Una buena defensa, dice yo, es un buen ataque. ¿No? ¿Cómo no hay mejor defensa que un buen ataque. Claro, entonces eso ocurre, entonces al que lo ven al negrito, feo, todo primero le pegan el casero a comer porque no saben, le tienen miedo. Cuando si poníamos el tipo acá abajo, un indio aparecía en Europa, lo reventaban la cabeza un garrotazo. Si quedaba vivo, si le preguntaban a qué iba, por ejemplo. Cosa que acá todo lo contrario, vino un extraño, un blanco, porque para ellos lo extraño, sin embargo lo atendían como lo más maravillosa forma, porque ese es el principio, ese es el principio humano. Y me parece que el tema volver al humano es eso se llama la colonización. Que no alcanza con estas poquitas cosas, que tenemos que ir por más. Y se trata de trabajar abajo, en la base, nuestra gente, en los pueblos. No alcanzan con las leyes. Porque yo le escucho, porque yo nunca fui a una cancha, que por ejemplo, que muchas xenofobia en las canchas, bolivianos, al jugador, porque son la mitad basura de Bolivia. Entonces en la ley que el referee puede parar el partido justamente por el grito xenófobo, pero lo hacen. ¿Y qué resuelven con eso? La gente se va a callar porque quiere seguir viendo. No le gusta que entonces se calla, pero no resuelve nada porque sigue. El tema es la educación, pero la educación total tiene que ser en toda la sociedad, en cada barrio, en cada lugar, en el último lugar escondido. Y eso no lo van a hacer ellos. Lo tenemos que hacer nosotros. Por eso se trata de empoderar lo que leemos, lo que nos preocupamos, lo que decimos militantes, y no dejar de ser aparato. La militancia está hecha por son militantes, son aparatos. Yo, por ejemplo, en el debate lo acusen, después no me invitan nada porque le digo eso. Compañero, acá somos todos aparatos. Se tiene que cambiar, el militante tiene que ser una persona de pueblo y tiene que pensar con cabeza propia y tiene que llevar a entender los problemas de los barrios totales, no llevarle cosas que no le entienden. Vamos a pedir el voto nomás, o vamos a ofrecerle, qué sé yo, alguna dádiva, un fin, cualquier cosa que está bueno, pero hasta ahí nomás, y si a alguien le pregunta algo no sabe responder. Ese es el problema que se llama colonización, en la política, en la cultura, en la salud, en todo. Si vamos al tema de salud, con todos los ejercicios, pero nadie dice que acá en América no existía la enfermedad, ¿no? No existía una enfermedad acá.
trajeron de Europa, porque allá el tema de las guerras, terribles guerras que hacían, milenarias, pueblo que se invadía contra pueblo, España, que estuvo bajo el poder 800 años, bajo los moros, y antes los moros tuvieron 300 años los visigodos alemanes, y todo lo que pasó con Roma, y todos siempre venían matándose, y vivían por eso, la promiscuidad venía del amontonamiento de la gente. Eso, la promiscuidad que después genera anticuerpos, porque la naturaleza es sabia. Y acá no teníamos a problema, por eso no teníamos anticuerpos. El blanco con solo conversar con nosotros y ya nos enfermábamos. Y mucha gente murió por simplemente por eso y no nos dimos cuenta. Los curas se dicen, ve, Dios está con nosotros, estos se mueren solos sin que los toquemos. O sea, hasta qué punto de ignorante, ¿no? De ignorancia también nosotros, porque no entendíamos, pensamos que eran seres humanos como todos y por lo tanto había que asistirles con ayuda y todo, como solidarios que somos. Pero así no fue. Pero se trata de aprender eso para volver a humanizarnos nuevamente, para volver el tratamiento de eso entre nosotros y con la naturaleza. Nos hemos alejado tanto de la naturaleza que hoy ya el sol, es cierto que le hemos hecho daño, hemos roto la capa de ozono, ya los rayos ultravioletas son cancerígenos, o sea, no podemos, pero sumado a eso también nuestra física se hizo muy esencial, estar súper abrigado, súper como es, siempre contacto, en el invierno escondido acá como estamos nosotros, y el indio andaba como de acuerdo al tiempo, porque justamente estaba preparado para eso, porque se sentía naturaleza. Desde el sur, los chamanes, los zonas, los tipos desnudos, todo el invierno cazando, y simplemente por ahí dejaban de hacer cosas y se cubrían con un cuero. Eso es compenetrar, hacer lo que se llama la relación con la naturaleza, tener clara, como los hermanos guaraní que vivían, y lógico era su lugar. ¿Por qué van a estar metidos si vivían bien ahí en zona tropical? Le molesta la ropa. Y así todo. Nosotros los andinos sí que teníamos que vivir abrigados, porque estamos 20 grados bajo cero arriba, en la alta puna. Y por supuesto, y eso nos obligó a abrir la cabeza para ser mejores agricultores, cuidar mejor la naturaleza y saber también trazar calendarios que tienen que ver con el cosmos, con la naturaleza. Por eso ahora vamos a hacer el año nuevo, 21 de junio, como lo hacemos siempre, y lo hacemos en la plaza de Quilmes, están todos invitados, desde las 6 de la tarde el lunes, ahí en la huerta. Claro, este lunes, 20, porque los Quilmes están ahí enterrados, están siempre enterrados ahí. Quilmes es la única ciudad argentina que está asentada sobre una religión indígena. Y Quilmes, o sea, Quilmes no es por la cerveza, Quilmes es por nuestra gente indígena que luchó como ejemplo y fue un ejemplo extraordinario que llega hasta hoy, y ese ejemplo llega hasta el último aliento defendiendo su libertad. Cosa cuando estamos colonizados nosotros arrugamos a cualquier soplido fuerte nos arrugamos. Por eso el ser el pueblo colonizado tolera y acepta lo que haga poderoso. Nosotros somos incapaces de porque lo que tenemos le mandamos que está atentando allá, lo están bombardeando a los palestinos y nada más. Pero nos echamos de cortar las relaciones esto degeneradas. Ahí nos llegamos. Realmente así debería ser. Si por temas de relaciones de esos tipos no, llegamos hasta ahí a hacer simples declaraciones. Hoy tirarle piedra a la embajada y está, listo, ya hemos cumplido. Se trata de superar la colonización para hacer cosas concretas, de educar a nuestro pueblo y cambiar la constitución, cambiar la justicia, entonces vamos a tener lo justo que corresponde. El Che decía, son armas mediadas las que usamos, que son las del enemigo. Y también se refiere a esas, que son las herramientas que nos da la constitución, está hecha por los tiempos, después de masacrar a todos nuestros pueblos, que nos sirve los indios, que nos sirve la montaña, que nos sirve el Paraguay. Ahí se muestra, el proceso de organización es eso. Organizan un país bajo la violencia, bajo muerte de miles y miles de personas, y está el país ordenadito. Cuando nosotros empezamos a cambiar, que pretendía cambiar la década del 60, 70, y que la teníamos a partir del Cordobazo y todas las situaciones que hicimos, de repente vino el proceso de reorganización, porque se le estaba yendo al carajo. ¿Y qué tiene que hacer? Genocidio. Hay que matar a todos a los mal pensantes, dicen para ellos, a los subversivos. Pero eso es lo que tenemos que entender, que necesitamos pero millones de gente que piensen con cabeza propia para cambiar, y es posible eso. ¿Saben por qué es posible? Porque ya no es un ideal de eso que soñamos, comunista, de que algún día va a ser el reino de la libertad, porque está la reina de la abundancia, o monarquista, la reina de la libertad total. Es una necesidad que tiene la humanidad. O hacemos esto, fuimos, desaparecemos todos porque miren cómo está el mundo. Por un lado, las guerras prontas mundiales que no son como comeristas que se tiran.
Acá son cientos de veces más que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y por otro lado, el tema del cambio climático y la real, nadie le damos pelota. Pero los tipos hicieron el cálculo de que cada 30 años estamos bajo el agua, estamos en Buenos Aires. El nivel del mar va a subir. Pueden hacer todas esas cosas que estoy pensando, no para asustarnos, pero ver que hay que cambiar esto, hay que empezar a estos tipos que se adueñaron del país y que hicieron sus leyes. Por eso, un tipo que tiene un millón de hectáreas en una provincia, ese tipo de dueño y señor que se lo quiere. Y nosotros pretendemos los cambios. Un solo tipo de dueño del acuífero guaraní. Nosotros hablamos de cuidar el agua. El tipo solo puede decir lo que quiera porque lo ampara la Constitución y la ley, que la propia propiedad sagrada. Él es dueño y señor, va a hacer lo que él quiera. Si él dice tranquilizar, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a meter una medida anticonstitucional? Entonces empezamos a pensar porque debe de ser así. Así lo hicieron con las Malvinas, con todo esto. Por eso fue buenísimo todo lo que ustedes han explicado siempre con el mercatorio, el mapa, el planiferio, y cómo es que dar la vuelta y llevarlo a la escuela, o llevarlo a los barrios, a los momentos, a los clubes, charlar ese tema, que es clave. Ahí sí, no, totalmente de acuerdo. Pero hay una cuestión. Bueno, mencionaste Malvinas, Juan Miguel es veterano de guerra, y sí, la semana próxima vamos a hacer el taller de Malvinas, ¿no? Bueno, y Anaí también es tus tíos, tu tío, papá y el tío veterano. Vamos a hacer el taller de Malvinas Causa Latinoamericana, ya que están. Dicho sea de paso, hoy se conmemora el 34 aniversario de la capitulación de Malvinas. Sí, en realidad fue en algún momento vamos a pensar si hacerlo, dijimos, ¿cómo es? Habíamos especulado si hacer era justo esta fecha y justo hablar de Malvinas el día medio. Y bueno, entonces el próximo martes hacemos el taller Malvinas Causa Latinoamericana. Pero a mí lo que me parecía, bueno, por ahí para intercambiar y ver qué ideas tienen, porque sí hay una cuestión que tiene que ver con nuestro Estado y la necesidad de ir construyendo instituciones cada vez más democráticas y vincular cada vez más nuestro territorio a América, ¿no? Y ir rompiendo esta construcción eurocéntrica con la que fuimos formados todos, y creo que también y todas, tal cual, sí. Y creo que también muchos compañeros, hermanos, descendientes de indígenas, también van asumiendo también esta mentalidad eurocéntrica, ¿no? Y uno también se pregunta, bueno, lo que vos decías, que hoy decía, bueno, sos indígena y cómo estás al lado mío. O sea, uno también cuando piensa en la cuestión indígena se imagina en un otro lejano, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo es la construcción esta? Claro, ¿no? Porque yo me lo pregunto, o sea, para decir, bueno, no, el indígena sí, estamos, o sea, ¿cómo es parte de nuestra identidad? Yo hay una línea. Sí. Ser indígena hoy significa una construcción social y política que cambia y se reorganiza con una serie de influencias de carácter cultural, económico y según la época que nos toca vivir. Así, es cambiante. No es que tenemos que estar ahí. Nosotros tenemos... ¿Sabes, Pablo, lo que me pasa? Viste que yo creo que está en el tema de la identidad, de la cuestión latinoamericana, la cuestión territorial y yo hice, bueno, por cosas que me mueven y historias, hice bastantes experiencias. Nosotros hicimos, creo que hace 2 o 3 talleres, la experiencia con la poesía de Guillén, el apellido, ¿no? Que tiene que ver con esto de la identidad impuesta y la constitución física de uno, ¿no? Esto juega con esto Guillén, y bueno, ¿qué pasó con mis abuelos
africana, ¿no? En el caso de él y con esto de la identidad. Y yo hice mucho trabajo con muchos cursos de fines, donde verdaderamente había muchos compañeros y compañeras que estaban cursando y sí que evidentemente tenían una integración, una ascendencia indígena importante. Y yo en reflexiones final, ninguno asume la identidad, ninguno. O sea, dice, no estoy así con todo, asume la identidad como propia. O sea, no ve reflejadas cuestiones que plantea Guillén en la incongruencia a veces que hay en la identidad impuesta con con el fenotipo, ¿no? Y esto es, claro, una cuestión que el indígena que asume, y esto que decir, bueno, la lucha permanente por recobrar la identidad del que está en el espacio urbano, ¿no? Y esto sí, yo ahí tengo, y creo que gran parte de esto, lo que vos decías, de exportación de rostro, y otra cuestión de cómo fue impuesta nuestras identidades. Yo creo, y sinceramente tengo un sentimiento hasta de culpa, y de haber ido a la escuela y haber ido al museo y ver esto, claro, y yo también me burlaba de gente que estaba, porque estaba con el pueblo cabelludo, no era momia de hace 5.000 años, es una cuestión, y cuando uno va tomando conciencia que había un campo de concentración en el museo, que te descargaban, viste, digo, qué sé yo, el tema del desandar y cómo se integra la cuestión indígena, claro, a nuestra propia identificación nacional, y no decir, bueno, el indígena, bueno, el que está en el monte, allá en el cerro, y esto, bueno, que alguna vez Tito me dijo, la verdad, Tito es artista plástico y nos conocemos de hace muchos años, y él siempre decía, mire, él tiene, bueno, hay una línea. Sí. Ser indígena hoy significa una construcción social y política que cambia y se reorganiza con una serie de influencias de carácter cultural, económico y según la época que nos toca vivir. Así, es cambiante. No es que tenemos que estar ahí, nosotros tenemos... Pues, ¿sabes, Pablo, lo que me pasa? Yo, viste que yo creo que está en el tema de la identidad, de la cuestión latinoamericana, la cuestión territorial y yo hice, bueno, por cosas que me mueven y historia, hice bastantes experiencias. Nosotros hicimos, creo que hace 2 o 3 talleres, la experiencia con la poesía de Guillén, el apellido, ¿no? Que tiene que ver con esto de la identidad impuesta y la constitución física de uno, ¿no? Esto juega con esto Guillén, y bueno, ¿y qué pasó con mis abuelos africanos, ¿no? En el caso de él, con esto de la identidad. Y yo hice mucho trabajo con muchos cursos de fines, donde verdaderamente había muchos compañeros y compañeras que estaban cursando y sí que evidentemente tenían una integración, una ascendencia indígena importante. Y yo en reflexiones final, ninguno asume la identidad, ninguno. O sea, dice, no estoy así con todo, asume la identidad como propia. O sea, no ve reflejadas cuestiones que plantea Guillén en la incongruencia a veces que hay en la identidad impuesta con con el fenotipo, ¿no? Y esto es, claro, una cuestión que el indígena que asume, y esto que decir, bueno, la lucha permanente por recobrar la identidad del que está en el espacio urbano, ¿no? Y esto sí, yo ahí tengo, y creo que gran parte de esto, lo que vos decías, de exportación de rostro, y otra cuestión de cómo fue impuesta nuestras identidades. Yo creo, y sinceramente tengo un sentimiento hasta de culpa, y de haber ido a la escuela y haber ido al museo y ver esto, claro, y yo también me burlaba de gente que estaba, porque estaba con el pueblo cabelludo, no era momia de hace 5.000 años, es una cuestión,
Y cuando uno va tomando conciencia que había un campo de concentración en el museo, que te descarnaba, viste, digo, qué sé yo, el tema este del desandar, cómo se integra la cuestión indígena, claro, a nuestra propia identificación nacional, y no decir, bueno, el indígena, bueno, el que está en el monte, allá en el cerro, y esto, bueno, que alguna vez Tito me dijo, la verdad, Tito es artista plástico y nos conocemos de hace muchos años, y él siempre decía, mire, él tiene, bueno, alguna... Yo tengo esas imágenes, estaban todos los alumnos, las profesoras, y bueno, la gente de Derqui lo primero que hizo es mostrar un arco, lo hizo pasar, cómo lo hicieron, lo explicaban, y claro, tenía mucha artesanía. Entonces alguien me preguntó, ¿pero qué yo vine a vender artesanía? Le digo, mira, vine a explicarte su vivencia, su historia, y también para vender artesanía porque tienen que comer. Bueno, vendieron todo, se vendieron todo, estaban todos contentos. Entonces dice, estoy enamorada del cacique, me dijo que no sabía si era cacique o no. Yo sé, le digo, sí, vos estás enamorada del cacique. Pero si vos un día estás a las 4 de la mañana o 3 de la mañana en una parada de Constitución y se acerca el cacique y te dice, te pregunta la hora o qué colectivo, vos salís cagando del miedo. O sea, el original